noches, hermano. Señor les bendiga. Contento de estar una vez más con todos ustedes para hacer el programa de esta noche. Les mando un abrazo, deseando que hayan pasado un hermoso día en la presencia del Señor y bueno, con sus familias. Deseo grandemente que puedan ustedes estar en esa comunión tan necesaria y tan vital, ¿no? Porque está relacionado con la vida. ¿Qué le parece si hacemos una oración, hermanos, y vamos a comenzar con nuestro programa? Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos, Señor, de poder estar frente a esta cámara para poder extender tu palabra, extender el Evangelio, dar el alimento a aquellos que lo necesitan, Señor. Bendice grandemente, Señor, mi vida, usándola, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Oh Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios creador de todas las cosas, te pido a ti, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usarme para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, para poder extender el Evangelio. Oh Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias a Dios, hermano. Gracias al Señor. Y estamos mirando en el capítulo 19, creo que estamos, del libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer 19, versículo 20. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 19, verso 20, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Sí, vamos a ver. 19, 20. Disculpe, tengo unos anteojos un poquito empañados. Y dice, y así, vamos a ver, sí. Asimismo, el 19 estoy leyendo, hermano, y asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos hallaron ser 50.000 dinarios. Habrá sido mucha plata eso. No sé manejar mucho las monedas, y menos antiguas, menos. Entonces, pero habrá sido mucha plata, algo de mucho precio. Fíjese el poder del Evangelio, ¿no? El poder de la palabra de Dios. Y así crecía en el 20, y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía, dice. Crecía y prevalecía. Qué maravilloso esto, ¿no? Que la palabra crezca. Entonces nosotros habíamos visto a los hijos de Seba, no, los hijos de Sera, ¿no? Estos que habían ido a orar por una persona endemoniada, y los endemoniados los demonios no los reconocieron a ellos. Entonces, la derrota de los hijos de Seba, por así decirlo, no lo sé leer bien el nombre, ella fue una señal muy grande para el Evangelio que predicaban los hermanos. Eso fue algo, digamos, algo muy beneficioso para los que predicaban la verdad, para los que predicaban con poder verdadero. Parecería que fue una derrota para el Evangelio, pero nada que ver, porque estos hijos de Seba, ellos no tenían la fe verdadera, no tenían el poder verdadero para echar demonios afuera, para reprender espíritus inmundos, para sanar a los enfermos. Y ellos pretendieron de alguna manera usar ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre del apóstol Pablo,
para echar demonios afuera y fueron avergonzados ellos. No, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Y dice, algunos judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el cual Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío principal de los sacerdotes, que hacían esto. ¿No? Fíjese, ellos pretendieron usar algo que no se les había dado, pero quisieron valerse, ¿no?, de un poder que ellos no tenían, que ellos verdaderamente no era real en su vida. Y así en este tiempo también hay muchos que quieren hacer ese trabajo, ¿no?, de echar demonios afuera, de orar por los enfermos, especialmente en las campañas evangélicas, ¿no? Y nada que ver. Salen avergonzados ellos. No, hoy la hechicería y el hipnotismo, ¿no?, que se usan en muchas campañas evangélicas, engañan a las personas creyendo, haciéndole ver una sanidad que nunca es real, porque el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, es el siervo de Dios que está en comunión con el Espíritu Santo, que tiene una fe verdadera. Eso sabemos cómo es este asunto. Nosotros lo hemos vivido muchas veces. Pero acá la palabra de Dios dice que la palabra crecía. ¿Por qué? Porque la derrota de los hijos de Seba, fue una gran victoria. Fue una gran victoria para la verdad. Tanto para los judíos como para los griegos. Porque, ¿qué dice? ¿No? Temor cayó sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado, y muchos quienes habían practicado magia hicieron una fogata de sus curiosos libros, valuados en 5.000 piezas de plata. Valuados en 5.000 piezas de plata. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. ¿No? Entonces el fracaso de estos que pretendían pasar por cristianos verdaderos, por siervos de Dios, ¿no?, el fracaso de ellos trajo más gloria al Evangelio, ¿no? Trajo más poder al Evangelio, porque dice que muchas personas, ¿no?, habían creído en el Evangelio. Vamos a hacerlo acá. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, a los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesaban, y dando cuenta de sus hechos, ¿no? Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser de 50.000 dinarios. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Y esto es maravilloso, esto es precioso esto. Ahora, nosotros vemos que es interesante ver estos versículos porque acá vemos que el Evangelio progresaba. Progresaba con la verdad, no con la verdad de los hijos de Seba, sino por la verdad que predicaba el apóstol Pablo, con la verdad que predicaba los que lo acompañaban, de Silas, por ejemplo. Y no solamente por la verdad que ellos tenían, sino por la manifestación del poder de Dios en la vida de ellos. ¿No? Ellos tenían el poder de convencimiento, y ustedes fíjense en que los milagros y los prodigios hechos por los apóstoles
ello hizo que la gente quemara los libros en los cuales ellos practicaban la magia o el espiritismo, vaya a saber cuántas ciencias ocultas, porque ahí se habían encontrado con lo verdadero, con lo real, ¿no? Bueno, entonces trajo beneficio, gloria al nombre del Señor, al Evangelio. Por ejemplo, vemos nosotros en el año más o menos 35, 40, vemos el ministerio de Esteban, ¿no? En el ministerio de Esteban vemos nosotros que la palabra crecía, la palabra de Dios crecía. Eso podíamos verlo en el capítulo, en Hechos, capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios crecía. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Capítulo 6, versículo 7. Y dice, y vamos a leer desde el 5. Y plugo al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A esto presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicó mucho. En Jerusalén también una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese que la palabra de Dios crecía, ¿vio? Y Dios hace que su palabra crezca, produzca la palabra de Dios, pero la verdadera palabra de Dios. Si nosotros en este lugar no hubiéramos predicado la palabra de Dios, hermano, esto ya se hubiera cerrado hace mucho tiempo, esta iglesia local. Si nosotros hubiéramos predicado lo que habíamos aprendido en el legalismo, esto se hubiera cerrado ya hace mucho tiempo. Lo que mantiene esta puerta abierta, esta iglesia local abierta, es la palabra de Dios, ¿no? Y a su tiempo Dios va a dar testimonio de eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese cómo la palabra del Señor crecía, porque lo que Esteban hizo fue algo muy maravilloso, ¿no? También vemos bajo el ministerio de Pedro y de Jacobo, de Juan, también estaba Esteban y estaban otros allí con ellos, casi 9 años. Se levantó después la persecución contra los que estaban ahí en Jerusalén, contra los discípulos, y después de esa persecución ellos fueron esparcidos en varias direcciones, ¿no? Por ejemplo, Esteban, lógicamente sabemos que él fue apedrado hasta la muerte por los judíos, ¿no? Y Jacob sabemos que era uno de los 12 apóstoles y él fue asesinado por Herodes, ¿no? Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, ¿no? Como vimos en el capítulo 6 dice que la palabra de Dios crecía. Y acá en el capítulo 12, 24 dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Fíjese, ya le agregamos algo más, se multiplicaba, ¿no? 12, 24. Dice en el 22, y el pueblo clamaba voz de Dios y no de hombre. Y fue el ángel del Señor, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido por su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Vio? Entonces, vemos en 2 pasajes acá, en un pasaje vemos que la palabra de Dios crecía, y después vemos que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba.
como la leímos en el capítulo 12, 24 del libro de los Hechos. Entonces vemos que el Señor quería que la palabra avanzara. Entonces, ¿qué hizo? Perfeccionó al apóstol Pablo, lo entrenó al apóstol Pablo, por decir así, ¿no? Para la obra que él lo había llamado. Predicación del apóstol Pablo más o menos comenzó en el año 45 después de Cristo, más o menos en ese tiempo. Y entonces, después de 12 años, con el Evangelio, ¿no? Y especialmente con el Evangelio de la gracia, y con tribulaciones y persecuciones, ¿no? Lucas da testimonio, ¿no? Que así poderosamente crecía la palabra del Señor y prevalecía. Fíjese. Entonces, la palabra de Dios crecía. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y después de 12 años, ¿no? De predicación de la gracia, después de que la palabra crecía y se multiplicaba, la poderosa palabra de gracia, la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Dice que así poderosamente crecía la palabra del Señor y prevalecía ahora. Entonces fíjese cómo va un aumento, ¿no? Desde el momento en que dice que crecía, ¿no? A crecimiento, ¿no? Desde el crecimiento a la multiplicación y después finalmente de la multiplicación a poderoso crecimiento, ¿no? A poderoso triunfo, fue el asombro, poder y progreso de la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios va en aumento la palabra de Dios, ¿no? Y ese aumento se ve por la cantidad de almas que va salvando, por la cantidad de pecadores que va salvando, por la regeneración que va haciendo la palabra, se va multiplicando. Y entonces vemos que cuando dice que la palabra de Dios crecía, para mí está hablando de la salvación allí. No, que la palabra de Dios, al principio, esa palabra salva. Porque sin la salvación primero no se puede ir al otro versículo que dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Entonces fíjese, ¿no? Como hay algo ahí, hay un secreto allí, ¿no? Y hay una realidad allí que se tiene que ver en la iglesia. Bueno, la palabra de Dios crece, ¿no? Y la palabra de Dios se multiplica. De crecer a multiplicarse a veces pasa mucho tiempo. Pasan unos años en la vida local de la iglesia. Y la palabra de Dios se multiplicaba. Y del momento en que la palabra de Dios se multiplicaba hasta así poderosamente crecía la palabra de Dios y prevalecía, hasta que prevalece la palabra de Dios, ¿no? Es decir, que los hermanos prevalecen en esa palabra, eso ya hay otro mensaje allí. Ya no hay el mensaje de la salvación que fue al principio, ni el mensaje de la santificación que vino después, ¿no? Que se multiplicaba, y sino que hay el mensaje del perfeccionamiento para cuando dice que la palabra de Dios, que la palabra del Señor prevalecía poderosamente. Entonces, poderosamente la palabra de Dios crecía, poderosamente la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, y poderosamente crecía la palabra del Señor y prevalecía. Prevalecer. Entonces, fíjese, hermanos, que nosotros tenemos que ver plasmado eso en la vida de la iglesia. Primero la palabra de Dios crece, después la palabra de Dios, perdónenme que se lo repito de nuevo, después la palabra de Dios se multiplica y por último la palabra de Dios poderosamente crecía y permanecía. Eso se ve en la vida de la iglesia, ¿no? Se tiene que ver la permanencia
de los hermanos a través de los años en este mensaje de gracia. Yo tengo la experiencia de que todos los hermanos, casi el 99% de los hermanos que han oído de esta gracia, nunca se han ido a otro mensaje. Nunca se han ido a otro mensaje, ¿no? Aunque no están más con nosotros muchos de ellos, pero continúan con el mensaje de la gracia, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Porque no se puede alcanzar el supremo llamamiento de la esposa sin permanecer en la gracia. Entonces nosotros, para poder, acá lo que está plasmando la Biblia misma, el Espíritu Santo, el poder de la palabra de su gracia, el poder del Evangelio de la gracia, ¿no? Cómo tiene sus etapas de crecimiento, de multiplicación, ¿no? Prevalecía, dice, se multiplicaba, y cómo tiene la palabra el poder de perseverancia o de prevalecer, porque dice que la palabra de Dios prevalecía, ¿no? Entonces nosotros vemos que eso se tiene que cumplir en la iglesia, prevalecer en este mensaje, prevalecer en el lugar donde Dios nos ha colocado y avanzar en el sentido de ir apropiándonos de cada hectárea, de cada parcela, por así decirlo, que vamos descubriendo, porque eso es parte de nosotros, es parte de nuestra herencia. Nosotros cuando nacemos en la gracia solamente conocemos la casa adentro, pero después vamos creciendo y vamos al patio. Después vamos creciendo y vamos un poquito más, porque la propiedad de la gracia es tan amplia y grande que la vamos conociendo en la medida que nosotros vamos creciendo. Y cada cosa que nosotros descubrimos dentro de nuestra propiedad nos vamos apropiando nosotros, porque nosotros somos herederos. Ahora la iglesia lógicamente que tiene que darle valor a la palabra, pero no solamente darle valor, sino que tiene que verse que la palabra crece, que la palabra se multiplica, que la palabra prevalece. Veo que la palabra prevalece poderosamente. Tenemos que verlo. ¿Y dónde lo tiene que ver usted eso? En uno mismo. En uno mismo. En estas palabras, crecer, permanecer o multiplicarse, crecía y se multiplicaba, dice. Entonces, eso se tiene que ver acá. La palabra crece y se multiplica acá. En mi propia vida. No, la palabra. Porque la palabra es el Espíritu. La palabra es Cristo. Porque dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, ¿no? Era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Entonces la palabra tiene que proyectarse a través de nosotros. Nos vamos siguiendo el orden de la casa y también vamos la delineación que Dios hizo para nosotros. Nosotros le tenemos que dar o tenemos que comprobar en nosotros lo que la palabra produce. Y usted va a ver que la palabra que usted escuchó al principio logró que usted, por ejemplo, se apropiara de su posición delante de Dios. Y que ahora usted es hijo, y que ahora usted no es pecador, y que ahora usted es santo, ¿no? Y que ahora ya no es nacido en Adán, sino que es nacido en Cristo, y que tiene una posición de hijo. Ahora la palabra va creciendo en usted, dice que va creciendo la palabra y se multiplica. Y ahora usted ve por medio de que usted es hijo, ahora crece la palabra. Cuando la palabra crece en usted, crece la vida de Dios en usted. Crece la vida de Dios. ¿Y qué se manifiesta? La multiplicación, ¿no? Es decir, la multiplicación es el conocimiento de lo que se puede lograr con esta palabra. Es la ganancia para uno mismo, es la ganancia para la iglesia, es la ganancia para el cuerpo de Cristo,
Por eso se multiplicaba. Y después dice que la palabra prevalecía. Prevalece a través de las luchas, a través de las pruebas, a través de los conflictos personales, de los conflictos en cuanto al cuerpo de Cristo, en cuanto a la comunidad. Todo eso, siempre la palabra salimos adelante porque la palabra nos da la victoria, la palabra prevalece. Sobre todo nosotros la palabra siempre prevalece, porque sabemos que la palabra siempre será, ¿no? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, cuando nosotros vemos el valor de la palabra, y ahora, ¿cómo le llamamos nosotros? La palabra de su gracia, ¿no? Como dice en el libro de los Hechos, dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Entonces no es cualquier palabra. Yo veo hermanos que han alcanzado la salvación, la vida eterna, la regeneración, la justificación, que han alcanzado su posición y también hasta han alcanzado su lado práctico, pero no logran ver cuál es la palabra que a nosotros que tiene que prevalecer, ¿no? Y como no ven cuál es la palabra que tienen que prevalecer, entonces ellos no son transformados. Porque uno cuando encuentra el valor de la palabra y no encuentra en la palabra de gracia el mensaje de Dios para este tiempo, entonces cuando uno entiende que no hay otra palabra, que solamente la palabra de la gracia es la que prevalece, entonces uno es transformado y uno puede llegar a ser conformado a la imagen de Cristo. Pero cuando usted alcanza la salvación, usted puede alcanzar la salvación con un mensaje que no es un mensaje de gracia. Usted puede alcanzar la salvación con un evangelio del arrepentimiento, como nosotros hemos visto, ¿no? Pero la palabra de gracia tiene la cualidad y tiene el poder de darnos a nosotros toda la herencia, como dice el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces vemos que en Éfeso, que era capital de Asia Menor, Éfeso, ¿vio? Era la más grande de las ciudades, era el punto principal, ¿no? De Asia, y Éfeso y Esmirna, ellas fueron llamados los ojos de Asia, ¿no? Y estas ciudades estaban bajo el gobierno del Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el que gobernaba allí en aquel tiempo, pero las ciudades eran libres porque tenían su propio gobierno, aunque estaban bajo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano dejaban que sus mismos habitantes la gobernasen. Tal vez le pagaban tributo. Y entonces dice, así poderosamente crecía la palabra del Señor y prevalecía. ¿Vio? Así. Se menciona 5 veces, ¿no? A Pablo. Él hablaba el Evangelio de gracia y gloria, ¿no? Y confrontaba con el Evangelio del Reino, por así decirlo, ¿no? Es decir, Pablo contrastando el Evangelio del Reino, predicado por el apóstol Pedro y sus ayudantes, por supuesto. Pablo le llamaba al Evangelio de la gracia mi Evangelio, o nuestro Evangelio. A los hermanos en Roma, Pablo le escribió, ¿no? Dios es paz, y de estableceros conforme a mi Evangelio, dice. Les dijo también, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi Evangelio. Y también dice, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi Evangelio. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 16, 25 y Romanos capítulo 2, 16. Entonces, ¿con qué evangelio nosotros nos identificamos? ¿No? Porque yo le quiero decir que los evangelios que conocemos no tienen las mismas demandas. Pero el único evangelio que para nosotros, los hijos de Dios,
regenerados, salvados, justificados, ¿no? Y mucho más, el único evangelio viable para nosotros y creíble y para nosotros que se tiene que establecer es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de la gracia. No el evangelio de Pedro, sino el evangelio de Pablo. Y eso nosotros lo entendemos bien y sabemos que es así y no cometemos ninguna herejía cuando decimos esto. Ahora, ¿cómo pueden deslizarse los hermanos del evangelio de la gracia? ¿No? ¿Cómo se puede deslizar una persona después de haber conocido la salvación por la fe, la justificación? ¿Cómo se pueden deslizar tan fácilmente del evangelio de la gracia? ¿No? ¿Cómo pueden desatender, ¿no?, las declaraciones que hemos leído? Porque dice que nosotros vamos a ser juzgados conforme al evangelio que le ha sido revelado a él. Y también dice que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, ¿no?, por medio del evangelio que se le fue predicado a Pablo. Entonces, muchos se toman el evangelio de Juan, o muchos, sí, muchos. Otros toman el evangelio de Pedro, o de la iglesia del reino, y dicen, no predique el evangelio de la gracia, hermano Encina, porque de esa manera trae división. Pero no hay otro evangelio, dice Pablo. Y si nosotros vamos a ser juzgados delante del tribunal de Cristo, ¿usted qué cree? ¿Qué evangelio va a tomar el Señor Jesucristo para juzgarnos a nosotros y darnos nuestra justa recompensa? El evangelio que él mismo le predicó a Pablo, que le enseñó, porque el evangelio que Pablo predicaba no era de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Entonces es el evangelio que nosotros tenemos que mantenernos firmes ahí, firmes, inamovibles tenemos que ser ahí. Entonces cada uno, ¿y cómo los hermanos se pueden deslizar del evangelio de la gracia, del evangelio de Pablo, para ser juzgado por otro evangelio? Dios no va a tomar otro evangelio para juzgarle a usted. Dios no va a tomar otro evangelio, el evangelio de Juan o el evangelio de Pablo, de Pedro, para juzgarle a usted. Dios no va a tomar el evangelio del reino para juzgarle a usted. Dios va a tomar el evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia, ¿no? Y este evangelio todavía no ha corrido, la palabra de Dios no ha corrido, ¿no? La palabra de Dios no crece. ¿Por qué? Porque se está predicando otro evangelio. Ahora recién en esta zona, ¿no?, Isidro Casanova, La Ferrere, Castillo, y bueno, San Justo, Barrio del Mirador y muchos lugares más, está corriendo este mensaje de la gracia. Pero por la falta de rendición, por la falta de constitución, de entrar en el orden divino, todavía no se puede ver que la palabra crece, aunque crece la palabra de Dios. Dice que la palabra de gracia tiene que crecer y que la palabra de Dios se tiene que multiplicar. Crecía y se multiplicaba. Y sí vemos que se están multiplicando los hermanos de esta fe, de este evangelio de la gracia, se están multiplicando, ¿no? Pero sin orden, no hay una dirección, no hay alguien que los conduzca, todos agrupados en rebaños separados, ¿no?, por hombres que no han sido puestos por Dios, porque si hubieran sido puestos por Dios, o buscarían la unidad de la iglesia de gracia para poder dar el testimonio de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. No, pero cada uno está en su lugar, no le interesa hablar con el pastor que tiene el mismo mensaje, que tiene el mismo espíritu, que tiene la misma dirección, no les interesa para nada. Entonces, ¿cómo va a crecer la palabra de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios va a permanecer? Porque dice que la palabra de Dios prevalecía, dice, poderosamente. Poderosamente. Hay hermanos que han logrado mucho más que nosotros en cuanto a la gracia, pero todavía no es poderosamente. No, ellos lograron hasta se multiplicaba. Pero todavía le falta el próximo paso, donde dice, así poderosamente crecía la palabra de Dios y prevalecía. Y prevalecía.
Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos amados, ¿qué valor nosotros le damos al mensaje de la palabra? Porque dice que la palabra de Dios se multiplicaba. En el versículo 20, vamos a leer 19-20 del libro de los Hechos. Y dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. ¿Vio? Ahora nosotros vemos nuestro mensaje y parece nuestro mensaje es tan poderoso, porque es una palabra poderosa la de la gracia. Pero ¿qué pasa? Hay que esperar, como me dijo un hermano hace muchos años, hay que esperar el crecimiento de los hermanos, hay que esperar que los hermanos puedan crecer en Cristo, puedan crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que esperar que ellos puedan aceptar una orden sin enojarse. Hay que esperar que ellos puedan seguir una dirección sin encapricharse. Hay que esperar que ellos se separen del mundo. Hay que esperar que ellos se separen de la carne, de la vanagloria de esta vida. Hay que esperar que Dios le dé el crecimiento, el desarrollo del hombre espiritual a ellos para poder hacer que esta palabra de gracia, ¿no?, pueda crecer poderosamente, ¿no?, y prevalezca. ¿Entiendes? Fíjese la misión que tenemos nosotros. Fíjese. ¿Por qué? Porque los hijos de Seba, ellos no tienen autoridad. No tienen autoridad para poder, para que ese evangelio prevalezca. Ese evangelio cada día no prevaleció, el evangelio legalista no prevalece. Porque Satanás hace lo que quiere con ellos. Satanás los mete a una vida dura, rígida, una vida sin sentimientos, sin corazón de carne, con un corazón de piedra. No se hacen jueces cuando no se pueden juzgar a sí mismos. No, la palabra, el evangelio legalista ya no puede avanzar más de lo que avanzó. Ahora está la iglesia mundana que salió, que digamos, una extensión del Evangelio de la Gracia, por no usar otra palabra más fuerte, ¿no? Pero el Evangelio legalista, ellas no van a llegar más a donde ellos han llegado, pero la gracia se puede multiplicar y se puede prevalecer sobre toda circunstancia, sobre todo obstáculo que se va presentando. Porque la gracia va a ser glorificada, la gracia va a ser exhibida, ¿no? Y la gloria de la gracia es Cristo resucitado y glorificado, viniendo por su esposa y después viniendo en las nubes. La gracia, no hay otro evangelio, hermano, no hay otro evangelio. Por eso nosotros tenemos que ver todas estas cosas para que podamos no buscar en otro evangelio lo que nosotros podemos encontrar en el evangelio de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Entonces, fíjese lo que dice en Tesalonicense. En Tesalonicense dice, Dios que os llamó para salvación, por supuesto, por nuestro evangelio, para la obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, recordándoles también que nuestro evangelio no vino a vosotros solo con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con mucha certidumbre. Eso usted lo puede leer en Tesalonicenses capítulo 2, versículo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14, y en primera de Tesalonicenses 1, 5. Fíjese a los Corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo, cómo les escribió a ellos. Si nuestro evangelio está oculto para los que están pereciendo, a quienes el Dios de esta edad, el Dios de este mundo religioso, el diablo, ha cegado las mentes de los que no creen, no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen del Dios, pueda brillar sobre ellos. Eso se encuentra en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos algo maravilloso en lo que dice ahí en Hechos capítulo 20, 24.
Dice más, de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ahí está, hermano. Ahí está, hermana. ¿No? ¿Cuál es el Evangelio que nosotros tenemos que permanecer? Tenemos que permanecer en el Evangelio de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio que a nosotros nos lleve al perfeccionamiento. No hay otro Evangelio que nos lleve a la manifestación de la sabiduría y del poder de Dios en lo personal, ni tampoco en cuanto a la parte del cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la gracia nos acompaña porque nosotros tenemos la palabra de su gracia, ¿no? Sin este Evangelio, nosotros no podemos pretender permanecer y prevalecer. No va a prevalecer. El Evangelio de la Gracia, aquellos que vamos conociendo el Evangelio de la Gracia, es necesario que entendamos que tenemos que tener comunión los unos con los otros, que tenemos que mirar más allá de lo que hemos alcanzado. Porque estuvimos hablando estos días pasados que Dios tiene propósitos con nosotros. Pero muchas veces Dios, para cumplir su propósito, nos relaciona con otros hermanos. Nos relaciona con otros hermanos. Y nosotros, si no entendemos que por qué yo he conocido al hermano fulano y por qué el hermano fulano ahora resulta que tenemos comunión, entonces nosotros tenemos que entender que hay un propósito que Dios quiere cumplir con nosotros. Dios quiere cumplir un propósito con nosotros, pero Dios no lo va a cumplir con nosotros si nosotros no entendemos que es para eso que Dios nos unió, es para eso que Dios nos hizo conocer, es para eso que Dios nos dio el mismo espíritu, que nos dio el mismo mensaje, que nos dio la misma palabra, para que Dios pueda cumplir un propósito con nosotros. Pero ahora resulta que nos miramos a nosotros mismos y nosotros vemos que Dios no está cumpliendo su propósito con nosotros porque nosotros estamos separados. Estamos uno por allá y el otro por acá. Y nos miramos y no, Dios no cumplió su propósito con nosotros dos. Tal vez usted cumplió, usted logró cosas y tal vez yo logré cosas, pero la intención de Dios cuando nos salvó, cuando nos trajo a este mensaje y cuando nos unió, fue para que Él cumpliera un propósito. ¿Y Dios cumplió su propósito? Yo no creo eso, hermano. Porque no se ve la gloria de ese propósito. No se ve plasmado en la vida práctica, no se ve plasmado en la iglesia de gracia, no se ve. La iglesia de gracia no prevalece. La iglesia de gracia no se multiplica, como dice. No, que el Evangelio dice que se multiplicaba. No, que el Evangelio se multiplicaba. Dice, la palabra de Dios crecía. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios, dice, poderosamente crecía la palabra de Dios y prevalecía. Hermano, abra su cabeza. Entienda que hay un propósito que Dios va a cumplir. Dios lo va a cumplir, independientemente de usted y de mí. Dios tiene un propósito, que este Evangelio prevalezca. Pero si nosotros nos rendimos a esa voluntad, si nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito con nosotros, yo quiero que usted cumpla su propósito con el pastor Encina, yo quiero que usted cumpla su propósito, Señor, conmigo también, junto con el pastor Encina, vamos a juntarnos todos y vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? No, porque eso pasó, eso nosotros ya lo hemos demostrado por la palabra. Pero qué triste es salir de este mundo y que Dios no haya cumplido su propósito con nosotros. Qué fracaso, no, qué humillación para nosotros, qué pérdida de la herencia que vamos a tener. Por eso, amado del Señor, amado hermano, compañero, no, vea estas cosas, considere estas cosas.
no se cierre a su pensamiento, no se cierre a lo que usted alcanzó por usted mismo, no se cierre. Dios no nos une a nosotros con personas que son carnales, no nos une a nosotros con personas que están en pecado, no nos une con personas que viven vida desordenada. Dios nos une con personas, con hombres y mujeres que tienen vidas ordenadas, que viven en el temor del Señor, que son llenos del Espíritu Santo. Porque Dios no me puede a mí engrillar con un tomador de vino, porque al tiempo voy a estar tomando vino yo también. Dios me va a engrillar con un hombre que tiene una vasija de agua, no con una vasija de vino. Es un mal ejemplo, por así decirlo. Pero hablando de que cuando Dios hace que 2 personas, 3 personas, un grupo de personas se reúnan, se junten, es porque hay un propósito en ese lugar, con esa persona. Mire de dónde usted era y mire de dónde yo era. ¿De dónde venimos? Todos venimos de diferentes lugares. Algunos vienen de lugares muy distantes y sin embargo nos conocemos. ¿Usted cree que es casualidad? La casualidad no existe, hemos hablado. La casualidad existe en Adán, pero en Cristo existe el propósito. Dios tiene un propósito conmigo y con usted, hermana. Hermano, Dios tiene un propósito. ¿Usted va a permitir que Dios cumpla su propósito con nosotros? Yo estoy dispuesto. Que Dios cumpla su propósito con nosotros, ¿no? Usted que es conocedor de este Evangelio de la Gracia, que usted es conocedor de este lenguaje que nosotros tenemos, de este idioma que nosotros hablamos, usted que ha recibido, ¿no?, el Evangelio que Dios le reveló, que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, ¿no?, y que usted tiene la misma doctrina que tengo yo. Entonces, ¿para qué Dios nos mostró? A ver, ¿para qué? ¿Para que usted esté en un lugar y yo esté en el otro? No, no es así. Para que estemos juntos. No, que sean uno. Que sientan lo mismo, que piensen lo mismo. Yo tenía una anotación, no sé si la tengo acá. Gloria al nombre del Señor. Si no, lo voy a buscar mañana mejor y con más tiempo. Y para ver cuál es el propósito de Dios en cuanto a nosotros que estamos tratando nosotros estamos tratando de nosotros de llevar adelante, ¿no?, la iglesia. Vamos a dejarlo para mañana, ya se lo voy a preparar. Gloria al nombre del Señor. Es una preocupación, una angustia en mi corazón, ¿no?, de esto, de poder que Dios cumpla su propósito con nosotros, ¿no? Yo sé que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? No lo sé. Dios tenía un propósito con Bernabé y con Pablo, ¿no? Y lo cumplió, sí. ¿Por qué? Porque se unieron. Dios tenía un propósito con Pablo y con Apolos. Lo cumplió, sí, porque se unieron. Dios tenía un propósito con Jesús y los 12 apóstoles. Lo llevó a cabo, sí, porque se conocieron y se unieron. Se unieron. Y así, ¿cuántos casos más? ¿Cuántos casos podríamos hablar? Cómo el propósito de Dios se cumple cuando las personas o cuando los hijos de Dios se unen, ¿no? Ahora usted vea usted el resultado. Vea el camino, vea lo que está produciendo. Su conducta, su caminar, su decisión, ¿a dónde lo está llevando? ¿No? ¿Al propósito de Dios? Entonces eso cada uno tiene que examinar, tiene que mirar uno por esas cosas, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces veíamos nosotros estas cosas para edificación de nuestra fe, porque nosotros tenemos que entender que vamos buscando la edificación de nuestra fe. Si nosotros no nos edificamos en la fe, entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? Ahí en Hechos leímos 20-24 que hemos leído, donde dice: «Mas por ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo, y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Fíjese, hermano amado, ¿vio? Entonces,
lo que Dios necesita de nosotros, que nosotros seamos intrépidos, que seamos corajudos, que seamos determinados. Dios no necesita personas que sean temerosas, oscilantes, no, sino que Dios necesita que nosotros seamos intrépidos. Sí, amén, Señor, amén, Señor. Yo ahora entiendo cuál es tu propósito. Que seamos unos, yo ahora entiendo cuál es tu propósito. Que formemos una iglesia de gracia como marcan las Escrituras, ¿no? Que formemos un ministerio, que el Espíritu Santo, dentro del ministerio nosotros sirvamos al Señor, como lo hacía la primera iglesia de Antioquía, ¿no? Y el Espíritu Santo era el morador de esa iglesia, y cómo el Espíritu Santo iba dando las direcciones que tú le dabas a la iglesia, venían por el Espíritu Santo, y los apóstoles hacían conforme tú les guiabas, ¿no? Entonces dice, nuestro evangelio, y cuando nosotros decimos con Pablo, es nuestro evangelio el evangelio de la gracia, no me vengan con otro evangelio, no hay otro evangelio. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia, es nuestro evangelio. No estimamos preciosa nuestra vida, no para nosotros mismos, Nosotros tenemos que buscar que el Señor cumpla su propósito, la gloria de este evangelio de la gracia. Tenemos que buscar, ¿no? Por todos lados. Tenemos que buscar a través de una vida rendida, a través de una vida consagrada, a través de una vida separada, ¿no? Tenemos que buscar la gloria del evangelio de la gracia. No puedo yo traerle gloria a la gracia viviendo en la carne. No puedo traerle gloria al evangelio de la gracia juntándome con hermanos que se dicen hermanos y son fornicarios, mentirosos, adúlteros, ladrones, robadores, ¿no? Todo eso que dicen. No puedo yo traerle grandeza al evangelio de la gracia haciendo esas cosas. Nosotros tenemos que pensar que antes que nosotros está el evangelio, que antes que nosotros está el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacer que este evangelio que prevalezca, que este evangelio se multiplique. Y entonces yo tengo que hacerle ver a mis hijos los ejemplos del evangelio. Y entonces tengo que ser un ejemplo yo para mis hijos, para mis nietos. Tengo que ser yo ejemplo para ellos. Porque yo predico el evangelio de la gracia, porque yo creo en el evangelio de la gracia. Esta palabra tiene que correr, esta palabra tiene que multiplicarse, esta palabra tiene que prevalecer poderosamente. ¿Entiende, hermano? Así fue en la iglesia de Antioquía, ¿no? Fíjese que ahí en Éfeso eran todos idólatras y ellos terminaron quemando los libros de espiritismo, de brujería, de hechicería. Millones de pesos quemaron ahí. Y se convirtieron al evangelio de Cristo, porque el evangelio de la gracia era poderosa, la predicación del evangelio de la gracia era poderosa. Los hombres que predicaban en el evangelio de la gracia eran poderosos, eran hombres que tenían testimonio, eran hombres que se cuidaban a sí mismos, porque lo más importante, no estimo preciosa mi vida, dice Pablo, lo más importante, más que su propia vida, era el evangelio. Era el evangelio, lo más importante para ellos. Y entonces, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿No? ¿Qué es lo más importante para mí? Lo primero es el Señor. Lo primero es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor me ayude a mí. Aunque esto no se puede lograr solo, esto se tiene que lograr con otros. No me puedo yo separar, aislar yo y tratar de llevarlo adelante yo solo, porque no es de una manera corporativa. ¿Entiende, hermano? ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? Entendemos lo que hemos recibido, sabemos lo que podemos alcanzar y lo que podemos manifestar con lo que hemos recibido. Entendemos lo que decimos, lo que hablamos, lo que vivimos. ¿Entendemos? Si entenderíamos, hermano, entonces estaríamos caminando, pensando y sintiendo de otra manera.
¿Me entiende, hermano? Que el Señor le dé sabiduría. No quiero ser muy claro en todo lo que pienso porque yo soy un poco torpe en la palabra y puedo herir y lastimar a los hermanos y no quiero hacerlo. El Señor bendiga grandemente su vida, siervo. Hermana amada, que el Señor le bendiga. Dejemos de perder tiempo. El Señor está pronto a venir. El Señor quiere venir, quiere establecer, quiere llevar a su esposa. Pero sin la gracia no lo va a poder hacer. La gracia tiene que llenarlo todo. Así como Pablo dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que llenarlo todo con el Evangelio de la gracia. Y todo está llenado con un falso evangelio. Hay hombres que no tienen autoridad para predicar el Evangelio de la gracia y se atreven a predicar el Evangelio de la gracia como si fuera algo que es tan fácil eso. Eso no es fácil, hermano. Eso demanda de nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. Todo nuestro ser demanda la predicación de la gracia. Gracias le damos al Señor. Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Mañana vamos a seguir con este tema. Mañana los espero de 7 a 8 de la tarde. Oremos por el hermano Capdevila. El Señor le bendiga a su hija. El Señor conoce, hermano. No se olviden en sus oraciones de orar por el hermano Capdevila. También le pido por la hermana Mari del Mirador y del hermano Alejandro. El Señor bendiga grandemente a ellos. También le pido, hermanos, que puedan orar por la hermana María Rosemary, que la conocemos así, y su esposo, hermano Juan, que pueda llegar. También por el hermano de la radio, que el Señor bendiga grandemente, al director de la radio, que el Señor me permita llegar con la ayuda del Señor. Oh Señor, bendice, Señor, y a todos los amigos, a todos los hermanos, a los hermanos de Montegrande, a todos los que han aprendido la gracia, a todos aquellos que le ha sido revelado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor bendiga para que podamos ser uno en el propósito de Dios. Señor, te doy gracias por esta noche, por esta tarde, Señor, por haberme permitido hablar de tu palabra, Señor. Que toda la gloria y que toda la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano. Mañana nos estamos viendo de 7 a 8 de la noche.